¿Qué tal a todos? Bueno, vamos a hablar ahora de uso de oxígeno, terapia en insuficiencia respiratoria. Vamos a hacer especial referencia a la patología por COVID-19 con intención de aclarar algunas circunstancias y ver por qué es tan importante actuar rápidamente en esta enfermedad. Antes de empezar a hablar específicamente de oxígeno, hay algunos conceptos que tenemos que tener muy claros. Por una parte, ¿qué sucede en el pulmón enfermo? La combinación de un esfuerzo inspiratorio intenso, presión intratorácica inspiratoria negativa extrema, eso genera un paciente cuando tiene disnea, un esfuerzo intenso, más aumento de la permeabilidad vascular del pulmón, esto genera un edema intersticial y este fenómeno se conoce como injuria o lesión pulmonar autoinfligida por el paciente, o PECILI. Ustedes verán que en este alvéolo de abajo la presión va desde muy baja a muy alta. Y eso es lo que genera pérdida de la arquitectura alveolar, esta presión negativa extrema con aumento de presión transpulmonar, y suceden dos cosas. El alvéolo se estira mucho y está sometido a mucha tensión. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta enfermedad, porque esto aparece antes de la hipoxemia. Por lo tanto, un drive respiratorio muy intenso, con un esfuerzo respiratorio intenso, ya me predice que este paciente va a tener lesión pulmonar autoinfligida. Y esto posteriormente se va a traducir en algo muy parecido a un distrés respiratorio. Entonces debemos tomar una actitud para tratar esto antes de que aparezca la hipoxemia y antes de que este fenómeno de autolesión se ponga en marcha. Esto es lo que sucede normalmente. Los alvéolos apicales están más distendidos que los alvéolos basales, pero ambos se mueven relativamente poco. Pero cuando hay lesión, cuando hay colapso alveolar y cuando hay aumento del drive respiratorio, lo que pasa es esto. Los alvéolos apicales están mucho más distendidos y los alvéolos basales van del colapso a la sobredistensión. Esto es injuria pulmonar autoinfligida, es decir, drive respiratorio muy intenso, con sobredistensión de alvéolos, con gran presión negativa intrapleural y con pérdida de la arquitectura alveolar. La traducción final de esto es trasudación de líquido y una situación muy parecida al distrés respiratorio. Son estos los conceptos que tenemos que tener claro y son mecanismos de injuria pulmonar. El estrés se define como tensión y es la tensión a la que es sometida el esqueleto pulmonar y es una indicación de lesión del parénquima pulmonar y se puede traducir en términos de presión transpulmonar. Si lo llevamos a nuestro paciente con drive respiratorio exageradamente alto, al inspirar profundamente y al generar una gran presión negativa y una gran presión transpulmonar, podemos decir que nuestro paciente con drive respiratorio exagerado, sus alvéolos están sometidos a mucho estrés. El strain es elongación y la elongación pulmonar sí se toma desde el punto de reposo, es decir, desde capacidad residual funcional. Y esto tiene que ver con la cantidad de volumen corriente ingresado. Por supuesto, un paciente con disnea en cada inspiración y con un drive respiratorio muy exagerado, en cada inspiración tendrá un volumen corriente exagerado. Por lo tanto, esta injuria pulmonar autoinfligida se traduce en estrés y strain de los alvéolos. Y esto nos explica por qué genera tanto daño pulmonar y por qué las decisiones se tienen que tomar precozmente, porque una vez que este paciente falló todo y es sometido a ventilación mecánica, estos mecanismos ya están en marcha y su mortalidad es muy elevada. Por eso las decisiones tenemos que tomarlas antes y evitar el drive respiratorio muy exagerado y evitar la injuria pulmonar autoinfligida. Este es un modelo de un paciente que respira en decúbito supino, donde los alvéolos basales
¿sí? Suelen estar más colapsados por acción del mediastino y los dorsales, pero son las zonas mejor perfundidas. Esto de estos alvéolos que están menos ventilados se debe al peso o la acción de las vísceras, la acción del mediastino, básicamente la acción de la gravedad. Toda la presión que se desarrolla sobre las estructuras. Esto aumenta el estrés. Que dijimos que básicamente el estrés tiene que ver con la presión transpulmonar. El strain es el cambio de volumen, es decir, tiene que ver con el volumen corriente ingresado y en este caso va a depender del paciente. ¿Qué pasa si a mi paciente lo pongo en decúbito prono? Al ponerlo en decúbito prono, todas las estructuras que pesaban sobre los alvéolos dorsales, que son los mejores perfundidos, ahora pesan hacia adelante. Por lo tanto, estos alvéolos mejor perfundidos ahora están mejor ventilados. Entonces hay dos cambios fundamentalmente. Primero, mejoro la relación ventilación-perfusión. Eso ya es bueno en términos de hipoxemia. Y en segundo, mejoro la complacencia pulmonar, ya que ahora el gas se va a distribuir por mayor número de alvéolos abiertos o reclutados. Por lo tanto, la ventilación en decúbito prono, ya sea en situación vigil o bajo ventilación mecánica, es provechosa desde este punto de vista. Genera mejor complacencia pulmonar, genera mejor relación BQ y básicamente genera que el pulmón se comporte como un área 2 de West. Entonces esto es un poco lo que hablamos sobre decúbito prono. Homogeniza la ventilación, mejora el clima de secreciones también, aumenta la capacidad residual funcional, básicamente los mecanismos por los cuales genera mejoría de la oxigenación son múltiples. Entonces hasta aquí podemos decir dos cosas. Evitar el daño respiratorio intenso, eso podrá lograrse con opioides o podrá lograrse con oxigenoterapia, o ambos. Y colocar en decúbito prono lo más pronto posible, situación que mejora rápidamente la oxigenación. Vamos a ver un poco los dispositivos que tenemos para ofrecer oxígeno, tanto aquellos que ofrecen altos flujos como los que ofrecen flujos más bajos. Empecemos con los dispositivos de bajo flujo. Estos dispositivos, el paciente respira un aire en realidad enriquecido con oxígeno suplementario. La FIO del paciente va a depender de algunos factores, del volumen corriente que ingresa el paciente, de la frecuencia respiratoria y del flujo ofrecido. Está claro que a mayor volumen corriente, mejor será la fracción inspirada ofrecida. Pero en general suelen ser bastante estables en cuanto a la fracción, a la FIO que ofrecen. Vamos a ver primero la cánula nasal. Las conocen, son tubuladuras prácticas con estas pequeñas gafas nasales que se introducen en la nariz y que ajustan hacia los pabellones auriculares. Permite usar flujos de oxígeno de 1 a 6 litros, pero ya con más de 3 litros genera molestia, sequedad de la mucosa y puede lastimar la mucosa nasal. Uno puede estimar la fracción inspirada de oxígeno que le estoy ofreciendo al paciente en base a este esquema, con 1 litro 24%, 2,28, 3,32, 4,36, 5,40. Son muy útiles, ¿sí? Sobre todo para pacientes con hipoxemias leves. Están indicadas en estos donde el paciente el volumen corriente no es mayor a las 3/4 partes del normal, es decir, no hay una gran taquipnea o polipnea o disnea, es decir, no respira más de 25 por minuto. No lo puedo usar si el paciente va a necesitar más de 6 litros de oxígeno por minuto y se recomiendan para hipoxemias leves. La máscara simple de oxígeno, que es esta máscara sin ningún tipo de válvula ni de efecto Venturi, básicamente es un dispositivo que está presente en todas las instituciones, que tiene los orificios laterales para exhalación de CO2 y que logra ofrecer fracciones inspiradas cercanas al 50 o 60% de oxígeno
y se puede utilizar con flujos de 6 a 10 litros. Y aquí la mnemotecnia es bastante simple para calcular la fracción inspirada ofrecida en estos pacientes. Si ofrezco 6 litros de 60, de 7 de 70, de 8 de 80 y así. ¿Por qué empezamos con 6 litros? Porque necesita al menos un mínimo de 5 litros de oxígeno para que la máscara no actúe como reservorio de CO2 y el paciente expire y luego reinhale su CO2. Es decir, el paciente debe expirar y debe haber un ambiente constantemente enriquecido con oxígeno que obliga a la CO2 a salir por los orificios laterales. O sea que si uso este dispositivo, debo asegurarme de que tenga de 5 litros, es decir, de 6 hacia adelante. No debo usarlo con menos flujo de oxígeno que este que es el recomendado. La máscara bolsa reservorio. En realidad es una máscara simple como la que acabamos de ver, pero tiene un reservorio de oxígeno con una capacidad aproximada de 3/4 litros, de 750 mililitros. Entonces el paciente va a inspirar el oxígeno de dicha bolsa, pero lo puede hacer de dos maneras. La primera manera, que ven en el gráfico A, es una máscara reservorio de re-respiración o de reinhalación parcial. Es decir, esta es la bolsa con oxígeno al 100%, esta es la zona por donde se aporta oxígeno y el paciente va a obtener oxígeno de la bolsa, pero cuando expire, parte expirará por los orificios laterales, pero parte puede expirar hacia la bolsa. En la próxima inhalación va a inspirar oxígeno, pero ya no al 100%, sino con parte de su reinhalación de la CO2 que él expiró. Las que nosotros tenemos en nuestro hospital son con una válvula unidireccional, son bolsas de no reinhalación o de no re-respiración. Es decir, se aporta el oxígeno llena la bolsa y el paciente al exhalar no le permite la válvula exhalar hacia la bolsa, solo le permite exhalar hacia los orificios laterales. Por lo tanto, esta bolsa se mantiene solo llena con oxígeno. Estas son las bolsas de no reinhalación y estas son las de reinhalación parcial. Estas bolsas de reinhalación parcial llegarán a una FIO cercana al 60% y estas, si están bien usadas, son cercanas al 100%. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos dispositivos de bajo flujo de bolsas de no reinhalación o de reinhalación parcial? Primero, si está bien usada, y vamos a hablar específicamente de la máscara bolsa reservorio de no reinhalación, ofrece FIO cercanas al 100%. Pero para eso, el sellado en la cara debe ser lo más fuerte o hermético posible, porque si no el paciente va a tomar aire ambiente por las rendijas de la bolsa y no voy a lograr ofrecer fracciones superiores al 75%. Entonces, por un lado, ¿sí?, las bandas elásticas deben estar lo suficientemente ajustadas para que la bolsa coapte bien en el rostro del paciente. La otra cosa a tener en cuenta es que la bolsa siempre debe estar llena de gas, llena de oxígeno. La tasa de flujo de oxígeno debe mantener la bolsa reservorio siempre llena. Con la inspiración del paciente la bolsa no debe colapsar. Es por eso que los flujos hacia la bolsa son cercanos a 12 litros. Entonces, habiendo descrito ya los dispositivos de bajo flujo, la cánula, la máscara simple y la máscara con bolsa reservorio, ya sea de no reinhalación o de reinhalación parcial, vamos a ver ahora los de alto flujo, que tienen algunas diferencias. Por un lado, los sistemas permiten administrar los flujos necesarios para que aporten la cantidad o la FIO necesaria que necesita el paciente, y lo hace mediante el sistema de máscaras de Venturi que se basan en el sistema de Bernoulli. Para esto,
la máscara tiene un caudalímetro, que un caudalímetro no es más que este cono, ¿sí?, que permite mayor o menor ingreso de gas o de aire ambiente, disminuyendo la sección o el diámetro del tubo por donde ingresa el oxígeno. Esto genera un efecto de succión o de presión negativa que se conoce como efecto de Bernoulli y va a extraer aire ambiente. La mezcla del oxígeno aportado más el aire ambiente es lo que me da la fracción inspirada de oxígeno final. Los hay de varios tipos. Hay el caudalímetro giratorio, como es este caso. Hay caudalímetros que vienen en base a un código de colores. El rosa, el naranja son los que tienen más capacidad de ofrecer fío. Los verdes o los blancos menos. Pero bueno, estos colores van a depender del fabricante. Y funcionan de esta manera todas las máscaras Venturis. Tiene el caudalímetro, que puede variar su diámetro por donde ofrece oxígeno, y una rendija por donde va a tomar aire ambiente. La mezcla que le va a llegar al paciente me va a ofrecer la fío predeterminada. Si el lugar por donde el caudalímetro, por donde se ofrece oxígeno, tiene una sección muy grande, va a ingresar gran cantidad de oxígeno y menor cantidad de aire ambiente. La fío será más alta. Si es más pequeño, va a ofrecer menos oxígeno y más aire ambiente, y la fío será más pequeña. Entonces, en base a esto, vamos a decidir o vamos a ver cuál es la fracción inspirada de oxígeno que deseamos poner en el paciente. Lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de estos caudalímetros viene con una sección predeterminada para un flujo. Es decir, si deseo obtener una fío del 50%, debo al menos ofrecer 15 litros de oxígeno. Al 40% 12, al 35% 8. Si no cumplo esta regla, la fío ofrecida no será fidedigna. Y otra cosa a tener en cuenta es que si mi paciente tiene un volumen minuto respiratorio superior al flujo de oxígeno que le estoy ofreciendo, lo que va a hacer es extraer más cantidad de gas del aire ambiente, por lo tanto la fío va a caer. Entonces, si bien esta es de las máscaras más usadas en las instituciones, hay que tener estas precauciones. Ahora que ya conocemos los sistemas de alto flujo y los sistemas de bajo flujo, ¿qué pasa en términos de COVID? Porque ya sé cuándo indicar uno, cuándo indicar otro, pero ¿qué pasa en términos de enfermedad por COVID? Y tengo que tener otra circunstancia en cuenta, que es la capacidad de aerosolización que genera el método. Hay máscaras que aerosolizan más que otras, y mientras más aerosolice, más posibilidad tengo de tener virus en el área donde estoy trabajando. Entonces hay varios estudios donde a través de fotografía con un sistema de un humo de color verde se ha podido determinar cuál es la capacidad de aerosolizar de los diferentes dispositivos. Por ejemplo, el sistema de bajo flujo de cánula nasal, sabemos que si lo pongo a 1 litro por minuto de flujo de oxígeno, voy a lograr una aerosolización de 66 centímetros. Y a 5 litros de 1 metro o un poco más. O sea que la cánula nasal es un dispositivo de los que a más distancia logra aerosolizar. Por lo tanto, habrá que tener precaución con este sistema. La máscara simple, estos son diferentes trabajos. La máscara simple a 10 litros por minuto llega a unos 40 centímetros. La máscara Venturi con fío 40, estos aproximadamente 12 litros por minuto, llega a 33 centímetros. Y la máscara reservorio a 12 litros, que dijimos que lo indicado para tenerla siempre inflada la bolsa reservorio, menor a 10 centímetros. Entonces, de estos dispositivos, ¿sí?, la que menor capacidad de aerosolización tiene es la máscara reservorio. Pero miren qué interesante lo que sucede con las cánulas nasales de alto flujo. Esto ya es un sistema diferente, que tiene un blender, un acelerador de flujo, un sistema de calentador que ya vamos a ver.
cambia según la condición del paciente, según esté normal, tenga moderada patología pulmonar o patología pulmonar severa. Y según la cantidad de flujo de gas que le dé, de 10, de 30 o de 60. Y ustedes dirán, 60 litros. Recién estamos hablando de 12 litros como una cantidad alta. Bueno, estos se llaman cánulas de alto flujo porque justamente ofrecen estos flujos totalmente elevados. Dos cosas hay que tener en cuenta. Mientras más flujo tenga, mayor capacidad de aerosolización, pero mientras más comprometido esté el pulmón, menor capacidad, dado que el paciente inspira a mayor presión negativa, es decir, con mayor intensidad, por lo tanto, todo lo que inspira va hacia el paciente. Entonces, miren, un paciente con una cánula a 60 litros va a aerosolizar o a dispersar de 170 a 48 milímetros, muy poquito. Es uno de los métodos de mucha utilidad y con poca capacidad de aerosolización. Entonces ustedes pueden ver aquí 10 litros, 30 y 60 con pulmones normales, moderados o muy enfermos, y vamos a compararlos de 60. Aerosoliza aproximadamente, ¿sí?, a 170 milímetros, ¿sí?, bastante menos y muchísimo menos. Entonces, las cánulas de alto flujo es una opción muy interesante para este tipo de pacientes. Entre cánula de alto flujo y máscara simple no hay diferencias significativas en términos de distancias de aerosolización, pero sí, como vamos a ver adelante, la cánula de alto flujo tiene algunas propiedades que la hace elegible por encima de los otros métodos. Entonces aquí tienen un cuadrito comparativo, ¿sí?, estas máximas distancias de aerosolización en milímetros, ¿sí?, y estos son los diferentes métodos con las diferentes fracciones de oxígeno. Entonces, esto es máscara simple al 24 y al 40%. Miren que llega a 20 centímetros y a 40 centímetros. Y miren aquí, la nebulización llega hasta 80 centímetros. Pero miren aquí la cánula de alto flujo. Muchísimo menos, por más que llegue a 60 litros. Siempre por debajo del resto. A 60 litros con pulmones sanos llegaba a 170 milímetros, menos de 10 centímetros, menos de 20 centímetros. Ahora, ¿qué pasa cuando hago ventilación no invasiva? Ofrezco presión positiva, ya sea solo expiratoria, CPAP, o en binivelada, inspiratoria y expiratoria. Bueno, la presión negativa podemos medir la aerosolización teniendo en cuenta las diferentes interfaces usadas, ya sea que cubra toda la cara, que sea un helmet o un casco, o que cubra la nariz. Bueno, vamos a ver la más usada. La Total Face, que es la máscara que cubre nariz y boca, dependiendo de las presiones que ponga, y tengan en cuenta que a mayor presión necesito más flujos, y a mayor flujo mayor capacidad de fuga y por lo tanto de aerosolización. Entonces, si tengo una IPAP o una presión inspiratoria de 10 y una EPAP o una PIP de 5, con una máscara orofacial, puedo llegar a 61 centímetros. Si subo las presiones a 18 y 5, puedo llegar a 81 centímetros. O sea que la máscara orofacial es una de las que aerosoliza a distancia. Pero si utilizo el helmet con presiones similares, incluso más altas, 12-10 o 20-10, con 12-10 llega solo a 17 centímetros. Con 20 de presión a 27 centímetros. La circunstancia es que estas presiones son presiones extremadamente altas que difícilmente utilicemos. Entonces, ¿por qué el helmet tomó prensa ahora? Y el helmet es una interfaz que la usamos hace años. Lo que pasa es que ahora la estamos usando más porque tiene esta capacidad de aerosolizar menos. El helmet tiene cosas positivas y cosas negativas. Es muy bueno para ofrecer PIP. No es tan bueno para ofrecer presiones biniveladas. Tiene problemas o retrasos en el trigger. Bueno,
Hay circunstancias que hay que tener en cuenta el helmet, pero sí es muy útil en estas circunstancias por su baja capacidad de aerosolización. Entonces, si comparamos los métodos de los que estamos hablando, y vamos a ver que la cánula de alto flujo, ¿sí?, ya sea que el pulmón esté muy enfermo o poco enfermo, son las que menos aerosolizan. Después el helmet y la máscara reservorio. Entonces son estos tres métodos los que más deberíamos usar. Todo el resto aerosoliza un poco más, ¿sí? Las máscaras total face, las cánulas nasales, las máscaras simples o las máscaras Venturi. Aquí no está la máscara para nebulización, pero es la que más aerosoliza. Entonces, como hablamos de helmet y de ventilación no invasiva y hablamos de cánula de alto flujo, vamos a hacer referencia a estos dos métodos, que son formas de ofrecer oxígeno que parecieran ser las más adecuadas en estas circunstancias, junto con la máscara reservorio. Entonces, básicamente hablar de ventilación no invasiva es emplear la ventilación mecánica sin intubar, y puedo emplear cualquier forma de soporte ventilatorio. Tiene menos riesgo de infección, menos días de estadía en las terapias o en las salas, no utilizo sedación, mantengo el habla, la deglución, mejora la mortalidad, sumamente útil. Tiene una muy fuerte evidencia la ventilación no invasiva en el EPOC exacerbado, en el edema de pulmón y en los inmunocomprometidos. Entonces, en el fallo respiratorio del EPOC, en el edema de pulmón, en el fallo hipoxémico, en el huésped inmunocomprometido, andan muy bien, pero tiene menos evidencia en la enfermedad hipoxémica. En la neumonía pura que genera hipoxemia, la verdad que no es la mejor elección. Ahora, si yo logro poner ventilación no invasiva en un paciente con neumonía por COVID, hipoxémico, y hago descansar sus músculos respiratorios y evito la injuria autoinfligida por 1 o 2 días, quizás logre una mejoría importante. Y es esa la utilidad que tenemos que tener en cuenta. En el asma, la fibrosis quística, mucha menos evidencia, pero a ver, debe quedar claro, no es el método ideal para enfermedad hipoxémica, pero en las circunstancias actuales buscaremos el método que haga descansar los músculos respiratorios, que ofrezca una buena fracción inspirada de oxígeno, que mejore la disnea y mejorar la oxigenación y la injuria autoinfligida. Evito esto 48 72 horas y evito que mi paciente ingrese a ventilación mecánica invasiva. Así es como lo tenemos que pensar. Cuando jamás se nos va a ocurrir usar estos métodos de ventilación no invasiva, si hay deterioro del glago, si el paciente está excitado y no es manejable, si hay riesgo de broncoaspiración o tiene muchísimas secreciones o hay inestabilidad hemodinámica. Estas circunstancias no pueden utilizarse estos métodos. Vamos a elegir la mejor interfaz, que sea fácil, barata, transparente, de bajo peso, pero que aerosolice menos, la de menor aerosolización. En este caso o en esta enfermedad, esta es una condición necesaria. Entonces hay muchas máscaras, las nasales, las orofaciales, las gafas, las full face. Bueno, todas tienen pros y contras, ¿sí? Las orofaciales son de las mejores toleradas, pero dijimos que aerosolizan bastante, igual que la full face. Pero el helmet es de las que menos aerosoliza, ¿sí? Dijimos que llegaba a 170 milímetros. No es buena para bajar a CO2 porque tiene un volumen muerto interno cercano a 7 litros. Genera trauma acústico. Y como todo el plástico es complaciente, cuando el paciente quiere inspirar tiene un retraso en la entrega de gas. Tiene algunas alteraciones de trigger y de ciclado. Entonces hay que conocer algunos bemoles sobre cómo usar el helmet. Entonces, dentro de las qué es bueno y qué es malo del helmet, bueno, si lo voy a usar con un respirador mecánico, tener en cuenta que hay retraso en el trigger y esto se puede solucionar aumentando la PIP. Entonces, la PIP que yo deseo poner cuando utilizo helmet, debo usar al menos un tercio más. Si quiero poner 7, debo usar 10.
Entonces una buena recomendación es usar un estándar de 12, pero siempre escalando. Poner 5, esperar 2 o 3 minutos, subir a 7, subir a 10, subir a 12. Tiene una fase de presurización lenta, puede haber reinhalación o rebreathing de CO2 y por eso no es bueno para bajar la CO2, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno? Es muy bueno para ofrecer PIP, por lo tanto baja rápidamente el trabajo respiratorio, muy bueno para edema de pulmón, muy bueno para circunstancias donde tengo que reclutar alvéolos. Y por supuesto, tiene baja capacidad de dispersión o de aerosolización. Aquí tienen el helmet original, digamos, el escafandro original, donde tiene toda la calota inflable, tiene una ventana rosca con válvula antiahogo, tiene conexiones inspiratorias y expiratorias, el anillo rígido y tiene el collar inflable que se infla con aire y que es el que permite el ajuste. Entonces este es el modelo original. Y un poco de lo que dijimos, ¿no? Permite la tos, el paciente colabora, se puede alimentar, no daña la piel, pero puede haber mucho espacio muerto, retrasa el disparo, requiere monitoreo de los volúmenes, los cuales es difícil, tiene problemas en el trigger, puede generar claustrofobia y el trauma acústico, como les decía. Cuando uno aplica una interfaz de BNI, en este caso estamos viendo el helmet, el paciente deberá estar sentado, seleccionar la interfaz más adecuada, ya dijimos que vamos a hacer helmet, ¿sí? El modo ventilatorio, básicamente nosotros vamos a hacer con CPAP bucinaje o CPAP de pared, que ahora les voy a explicar, ¿sí? Aplicar en la interfaz sin arnés, proteger los sitios de apoyo, evitar la tensión, el arnés no tiene que estar demasiado ajustado, ¿sí? Evitar las fugas dentro de lo posible, ir subiendo la PIP de A2 o de A3, si hace falta pongo un soporte, si no, no, y ver que el paciente esté confortable. Cuando voy a monitorizar, monitorizo dos cosas, los parámetros fisiológicos y los parámetros de la interfaz o la máscara. Veo que mejore la frecuencia, que no haya tiraje, que no haya respiración paradojal, frecuencia cardíaca, saturación y gases. Pero también debo ver que la máscara esté adaptada, que mejore la línea, que no haya fugas, que tolere el sistema, que no haya aerofagia y que no trague aire, que el jet de gas no irrite las conjuntivas, que no haya lesiones en piel. Entonces debo monitorizar ambas circunstancias. Entonces tienen aquí las características de las diferentes máscaras, nasal, oronasal, total face y el helmet. Y todas pueden ser usadas en esta patología. Lo que pasa es que aerosolizan mucho y es esa la circunstancia por la que escogimos la escafandra. Solamente esa, pero lo que estamos haciendo es ventilación no invasiva. La aplicación de presión continua positiva en la vía aérea o CPAP es muy útil para diferentes tipos de insuficiencia respiratoria, entre ellas las insuficiencias respiratorias asociadas a falla cardíaca izquierda, edema agudo de pulmón, asociada al paciente POC, sobre todo si hay hipercapnia, así que podría ser de alguna utilidad. Muchas veces no vamos a poder aplicar presión positiva binivelada o ventilación no invasiva en el sentido más estricto de la palabra, debido a que en la sala no contamos con la tecnología necesaria para usar este método, pero sí podemos hacer CPAP usando las interfaces como el helmet, que sabemos que tiene poca capacidad de aerosolización. ¿Cómo hacemos CPAP? Se puede usar lo que se llama válvula de Businach. Lo que se usa es la fuente de oxígeno y aire comprimido que tenemos en cualquier sala de internación, a la cual se le adosa una válvula que utiliza el teorema de Bernoulli, es decir, genera un efecto jet y aumenta la velocidad de flujo del gas que se está inyectando. Entonces, vamos a necesitar una fuente de gas. En general se necesita una mezcla de aire comprimido y de oxígeno, aunque puede hacerse solo con oxígeno solo. Vamos a necesitar esta válvula que lo que hace es acelerar el flujo de los gases. Muchas veces solo con la mezcla de oxígeno y aire comprimido, por ejemplo, los flujímetros de la mayoría de los lugares llegan a 15 litros.
Si logramos poner 15 litros de flujo de oxígeno más 15 litros de flujo de aire comprimido, llegamos a 30 litros. Y con eso podemos hacer algo de CPAP. Pero si conseguimos o si tenemos la válvula de Boussinak, esto se vuelve mucho más fácil y podemos controlar mejor la fracción inspirada de oxígeno y los flujos generados. Bueno, entonces vamos a tener una fuente de oxígeno, una fuente de aire comprimido, eventualmente un mezclador de aire comprimido. Esto a través de la válvula, ¿sí?, va a llegar al paciente por algún tipo de interfaz. Podrá ser una máscara orofacial, podrá ser una Total Face o el helmet, que es lo que usamos nosotros. Entonces esto no es nada más ni nada menos que conectar a una fuente de oxígeno y una fuente de aire comprimido la escafandra y colocársela al paciente. Debe tener a la salida una válvula expiratoria de PIP para poder generar la presión positiva. Para calcular la fracción inspirada de oxígeno que le estamos administrando a nuestro paciente, lo podemos usar con esta fórmula. La cantidad de litros de oxígeno por 100 más la cantidad de litros de aire comprimido por 21 sobre los litros totales administrados. Entonces, esto es una forma fácil de poder aplicar presión positiva, CPAP, en la sala de internación general. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. En este extremo tenemos el generador de flujo, el generador de gas, que podrá ser, ¿sí?, electrónico, un aparato de CPAP, o podrá ser, ¿sí?, una válvula Venturi, una válvula de Boussinak, o directamente la fuente de oxígeno y aire comprimido. Mediante una tubuladura con los filtros necesarios, va a ir hacia la máscara del paciente, en el caso nuestro, un helmet, y va a tener una tubuladura de salida donde en el extremo distal voy a poner la válvula de PIP a resorte para administrar la PIP o la presión expiratoria que desee. Entonces va a haber un flujo, y cuando el paciente inspire, este flujo va a ser mínimo hacia la parte expiratoria porque el flujo va a ser administrado hacia el paciente. Entonces va a haber un flujo constante hacia el paciente y la válvula el flujo restante no va a lograr vencer la válvula de PIP, por lo tanto la válvula en inspiración va a permanecer cerrada. Cuando el paciente expire, el flujo hacia la válvula aumenta, comprime el resorte de la válvula, aumenta la presión a nivel expiratorio y permite la salida de aire. Y esto va a hacer que se mantenga una inspiración y el paciente con una expiración siempre por encima de un nivel de presión predeterminado, que conocemos como PIP. Entonces, con este esquema es bastante sencillo de comprender cómo funciona. Lo que solemos utilizar en los pacientes con patología por COVID es el helmet por un tema de aerosolización, como hemos explicado. Y lo primero que tenemos que tener presente es que todo el sistema esté completo. El cuello para evitar las fugas, la válvula de PIP, las mangueras para conectar oxígeno y aire comprimido, el filtro y los diferentes arneses y la protección auditiva. Vamos a ver cómo se realizan las conexiones. Conectamos primero el cuello, que ya fue previamente medido y recortado. Armamos el sistema expiratorio, siempre con un filtro de por medio, con los conectores para lograr una adecuada coaptación. Y aquí conectamos la entrada de gas. Conectamos a la fuente de aire y a la fuente de oxígeno, y la variación de flujos de uno y de otro me va a dar la FIO. Siempre el paciente sentado, cómodo. Con las protecciones auditivas correspondientes, y ajusto el resorte de la válvula de PIP según lo que uno desee. Como habíamos dicho, en el helmet se suele utilizar 1/3 más de PIP que con los otros tipos de máscara.
Habitualmente con que setemos entre 7 y 10 está bien. Entonces este sistema es bastante simple. En este caso no se usó una válvula de Boussinak, pero podría usarse para aumentar los flujos. Cánula de alto flujo de oxígeno. Cambió totalmente el panorama de cómo tratar a estos pacientes. Es sumamente útil y es especialmente útil en pacientes hipoxémicos. Para tener un adecuado sistema de alto flujo de oxígeno, que se empezó a usar ya allá por el año 2000 para la insuficiencia respiratoria hipoxémica, justamente donde la ventilación no invasiva no tiene una buena evidencia en hipoxemia pura, las cánulas de alto flujo han demostrado mejorar mucho estos pacientes. Y al igual que la ventilación no invasiva y el CPAP, podemos hacerlo de dos formas. Primero necesitamos una fuente de oxígeno y necesitamos un mezclador que va a mezclar oxígeno y aire comprimido, y este mezclador, que se llama blender, ¿sí?, lo que va a hacer es aumentar los flujos. Va a dirigir el gas ya mezclado y acelerado con mucho flujo hacia un calentador. En el calentador el aire se va a calentar y va a adquirir humedad. Esto es fundamental. Como los flujos van a ser extremadamente altos, 60 litros por minuto, ¿sí?, si el gas no está adecuadamente calentado y adecuadamente húmedo, va a ser muy incómodo para el paciente. Así que el calentador es una pieza fundamental de este sistema. Y posteriormente esto va conectado a unas gafas nasales o unas cánulas nasales que no son precisamente las mismas cánulas nasales que usamos o que describimos previamente. ¿Qué pasa si no tenemos el blender? Bueno, podemos hacer algo parecido a lo que nombramos recién. Conectar a una fuente de oxígeno y una fuente de aire comprimido, y ambas conectar al sistema de calentamiento. Y variando el flujo de oxígeno y el flujo de aire comprimido, ¿sí?, con la fórmula que aprendimos podemos modificar la fracción inspirada de oxígeno. El problema de este sistema es que los caudalímetros, los flujímetros que tenemos nosotros llegan hasta 15 litros. Entonces podríamos aplicar 15 litros de oxígeno y 15 litros de aire. Podríamos aplicar solo 30 litros, lo cual para un adulto es poco. Solemos empezar con 30 litros e ir elevando los flujos hasta 60 litros, que son los flujos que realmente tienen un efecto positivo en el paciente. Pero se puede hacer, incluso se puede agregar una válvula de Boussinak para aumentar o acelerar los flujos. Las ramas, los circuitos, deben tener un hilo caliente o una resistencia para evitar la condensación, y debemos tener las cánulas nasales que son descartables. ¿Cómo funciona el sistema de alto flujo? Bueno, primero puedo dar una fracción inspirada de oxígeno conocida y constante. Puedo dar flujos muy acelerados, lo cual sacia la disnea. Mejora la oxigenación, y esto es lo característico de este método. Mejora muchísimo la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Lava toda la vía aérea superior, es decir, todo el espacio muerto anatómico, lo lava de CO2. Por lo tanto, también tiene un efecto positivo en los pacientes hipercápnicos. Mejora el clearance mucociliar, y el flujo es tan acelerado que puede generar algo de PIP, sobre todo si el paciente permanece con la boca cerrada. No más de 4 o 5 centímetros de agua, pero puede generar algo de PIP, aumentando algo así la capacidad residual funcional. Entonces, si empiezo a 30 litros, probablemente la presión basal, la PIP, sea nada y el paciente respire solo con flujos altos. A 40 litros puedo generar 1 o 2 centímetros de agua de PIP, y a 50-60 litros puedo llegar a 3 o a 4 centímetros de agua de PIP. Por eso, en general, vamos aumentando los flujos a medida que el paciente lo va tolerando. Los efectos fisiológicos los tenemos que monitorizar. Lo que observamos es que suelen disminuir mucho la frecuencia respiratoria, disminuir mucho el trabajo respiratorio y la disnea. Y la combinación de estos tres elementos
menos frecuencia, menos trabajo y menos sensación de disnea, es justamente el efecto positivo que tienen los pacientes que queremos buscar que limiten o eviten la injuria pulmonar autoinfligida. Es muy confortable, mejora la ventilación alveolar y, como le dijimos, como genera PIP, puede usarse para contrabalancear auto-PIP en algún paciente POC. O sea que este método es el que deberemos usar en primera instancia en estos pacientes cuando no respondieron a la máscara reservorio. Es el que menos aerosoliza, es muy confortable, es muy fácil de usar y rápidamente mejora el trabajo, la disnea y la frecuencia respiratoria y por supuesto la oxigenación. Tiene muchas indicaciones, por supuesto, para evitar la intubación de los inmunodeprimidos, en la hipercapnia, posintubación, en pacientes paliativos que tienen indicación de no ventilar, pero lo que más nos interesa es que es sumamente útil en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. ¿Cómo lo colocamos? Bueno, ponemos al paciente sentado, confortable, monitorizamos todas las características o parámetros al inicio, colocamos la cánula, ponemos el arnés y vamos elevando los flujos de a poco y titulando la FiO2 de a poco con la adecuada temperatura. Hay que tener en cuenta la relación entre flujo y temperatura. Es decir, si el flujo es bajo, 30 litros, y la temperatura está seteada muy alta, el paciente va a sentir que se quema. A medida que aumentan los flujos, la temperatura, ¿sí?, desciende. Entonces, para flujos altos, temperaturas más altas. Para flujos bajos, temperaturas más bajas. Y estos calentadores me permiten programar la temperatura que deseo setear en mi paciente. Hay que monitorizarlo al paciente cada 30-40 minutos y si no hay mejoría, pasamos a los métodos de ventilación no invasiva o invasiva. Este método, las cánulas de alto flujo, puede combinarse con decúbito-prono sin ningún problema, incluso es muy confortable. Si bien sabemos que es de los métodos que menos aerosoliza, podemos también colocar un barbijo quirúrgico para limitar más aún la posibilidad de aerosolización. Luego de la hora aproximadamente de haber colocado, vamos a ver si la frecuencia cardíaca, respiratoria, utilización de músculos accesorios y la saturación mejoró. Pero a veces es importante tener parámetros objetivos, duros, y que puedan ser transmitidos objetivamente de médico en médico. El índice ROX es muy útil para esto. Y si bien los estudios están hechos para cánula de alto flujo, puede aplicarse a cualquier paciente para ver si mejora luego de aplicarse algún método de oxígeno suplementario. El índice es sumamente simple. Es la saturación sobre la FiO, esto es la SAFI. Es decir, no necesito pinchar al paciente, no necesito tomar muestra, veo la saturación de oxígeno sobre la fracción inspirada y la SAFI sobre frecuencia respiratoria. Tiene buena sensibilidad, buena especificidad, pero varía el corte según en el momento que decido tomarlo. A ver, el índice ROX debería ser siempre y en todo paciente y en todo momento superior a 5. Eso sería lo ideal. Este índice se usa como predictor para los pacientes que van a necesitar intubación y ventilación mecánica. Los pacientes que tienen un índice superior a 5 se alejan de la posibilidad de necesitar ventilación mecánica. Cuando el índice, ¿sí?, es menor a 5, coloco el dispositivo de oxígeno suplementario. En este caso estamos diciendo cánulas de alto flujo. Y lo vamos a recalcular a las 2 horas, a las 6 y a las 12 horas. Y vamos a ir viendo la variación. Entonces estas cánulas poseen varias ventajas sobre la ventilación no invasiva. Son más cómodas, necesitan menos entrenamiento del personal. Son sumamente útiles y tienen mucha evidencia en insuficiencias respiratorias e hipoxémicas, aerosolizan poco y podemos controlarla con este índice
que nos permite en forma objetiva evaluar evolución. Ideal en todo momento mayor a 5. Si el paciente tiene menos de esto, o satura menos de 94, o tiene una frecuencia respiratoria mayor a 25, colocamos el dispositivo. A las 2 horas colocamos. Si es menor a 2.8, tiene altísimo riesgo de intubación. Paso a ventilación no invasiva o decido intubar en forma programada. A las 6 horas pasa lo mismo con el valor de corte de 3.4. Si es menor a esto, aumenta el riesgo de intubación. Y luego de las 12 horas, el corte es 3.8. La idea es que el índice ROX sea siempre lo más alto posible. Vamos a ver un ejemplo. Este es un paciente de 60 años que cursa una neumonía y tiene PCR positiva para COVID-19. Cuando ingresa está taquipneico, tiene cianosis, así que inmediatamente le colocan una máscara reservorio con un flujo a 15 litros. Y como dijimos previamente, las máscaras de no reinhalación, con este tipo de sistema, llegamos a fracciones inspiradas cercanas al 100%. Con esta máscara, FIO al 100%, el paciente satura 92, tiene una frecuencia de 27 por minuto y está normotenso. Si en este momento nosotros le calculamos el índice ROX, como le dijimos, la SAFI sobre la frecuencia respiratoria, satura 92 con 100 de FIO y tiene 27 de frecuencia, el índice ROX sería 92 sobre 27, tiene 3.4. Dijimos que en todo momento debería ser mayor a 5. Bueno, vamos a colocar un método suplementario de oxígeno. Vamos a colocar cánulas de alto flujo. Le ponemos cánula de alto flujo a 60 litros por minuto con una FIO de 80 y lo ponemos en decúbito prono. Y evoluciona con saturación de 96 y la frecuencia baja a 20 por minuto. Entonces, a las 2 horas, calculamos de nuevo el índice ROX y satura 96 con 0.8 de FIO y la frecuencia bajó 20. El índice ROX se fue a 6. Y sabemos que aumenta la posibilidad de intubación si a las 2 horas baja por debajo de 2.8. Entonces tenemos un buen predictor para decir que este paciente probablemente no necesite ventilación mecánica. Así de fácil es usar este índice, así que deberíamos ponerlo en práctica. ¿Cómo estimamos la FIO? Vamos a hacer un repaso con los diferentes métodos. Una forma es conociendo los flujos, y si bien podemos aplicar la fórmula esta que ya vimos, la cantidad de litros de oxígeno de flujo por 100, más los litros de aire comprimido por 21 sobre los litros totales. Pero esto está ya hecho en una tabla, así que podemos usarlo si queremos, por ejemplo, 10 litros de oxígeno con 10 litros de aire comprimido, ¿sí? Más o menos estamos aportando 60% de FIO. Entonces, usando esta tablita, podemos calcular la fracción inspirada de oxígeno que estamos usando. Si ustedes ven, esto llega a 40 a 50 litros. Esta tabla está diseñada para cánulas de alto flujo. Cuando utilizamos los sistemas de alto flujo, ¿sí? Las máscaras Venturi, ¿sí? Aquí lo tiene resumido, aquí lo tenemos un poquito más desarrollado. Si el flujo está a 3 litros, la FIO generada es 26%, a 4 litros 28, a 6 litros 31, a 10 litros 40, a 12 45 y a 15 50. Pero difícilmente logremos con este sistema lograr FIOs superiores a 50%. Los sistemas de bajo flujo, lo que nos interesan son dos: las cánulas nasales comunes o las bigoteras y las máscaras de no reinhalación. La bigotera, ¿sí? Podemos usarla hasta 5 litros. Dijimos que por encima de eso ya son muy incómodas. Con 1 litro genero 24, con 2 litros 28, con 3 litros 32, con 4 36 y con 5 40% de FIO. Pero la verdad es que si necesito 4 o 5 litros con una cánula de oxígeno, directamente pasaría ya a otro método. Y la máscara reservorio de no reinhalación se utiliza en
entre 8 a 12 hasta 15 litros, siempre pretendiendo que la bolsa esté llena y no colapse, y genera una FIO cercana al 100%. Son los dos métodos que más usamos de dispositivos de bajo flujo. Aquí, ya para ir finalizando, tenemos un algoritmo de cómo tomar decisiones frente a estos pacientes. Si el paciente está colaborador y lúcido, pero está en insuficiencia respiratoria, con una frecuencia respiratoria aumentada y con la PAFI disminuida, utilizando músculo accesorio, básicamente está autoinfligiendo injurias, está lastimando sus pulmones, lo primero que debería hacer es poner cánulas de alto flujo, ¿sí? Más ponerlo en decúbito prono. Va a haber un subgrupo de pacientes grandes que van a responder. Voy a calcular el índice ROX y voy a ver que van a bajar la frecuencia respiratoria, van a mejorar la saturación y voy a poder bajar la FiO2. Así que voy a continuar así y le voy a pedir que se quede en decúbito prono todo lo que pueda. Generalmente 30 minutos, 2 horas, y que vaya lateralizándose o cambiando de posición para de a poco realizar después en los días siguientes el destete de las cánulas de alto flujo. ¿Qué pasa si el paciente no responde al alto flujo y continúa requiriendo altas fracciones inspiradas de oxígeno, aumenta su frecuencia respiratoria o el índice ROX es demasiado bajo? Bueno, debo hacer dos cosas. Primero, evitar que su pulmón siga autoagrediéndose, así que voy a poner opioides para bajar el drive respiratorio. Y segundo, tengo que poner presión positiva. Así que tengo que poner ventilación no invasiva, que podrá ser con helmet, podrá ser CPAP. Así que conectaré el helmet a las fuentes de oxígeno y pondré la válvula de PIP. Empezaremos con un CPAP de 10, 12, lo que el paciente tolere. Si no responde al lapso de 1 hora, deberemos pasarlo a terapia intensiva y seguramente ese paciente va a necesitar métodos invasivos. Como conclusión, los opioides son útiles en estos pacientes para disminuir el PCILI, la injuria pulmonar autoinfligida, y bajar el drive respiratorio. El prono debe ser tenido en cuenta muy precoz, al igual como el uso de alto flujo de oxígeno con las cánulas de alto flujo, método que aerosoliza poco, que tiene alta evidencia en insuficiencia respiratoria hipoxémica y que se tolera muy bien. Puedo usar helmet, puedo usar CPAP, puedo usar ventilación no invasiva, ya sea con un dispositivo electrónico, con oxígeno desde la pared o con oxígeno en la pared con flujos acelerados con una válvula de Buzinac si la tuviese. Y siempre haciendo el monitoreo clínico, sumándole este monitoreo el índice de ROX, que sabemos que fue diseñado o fue estudiado en cánulas de alto flujo, pero al ser un índice que mide SAFI y frecuencia respiratoria, que son los parámetros que van a mejorar en cualquier paciente ante un método que le aporte oxígeno, puedo usarlo, ¿sí?, en cualquier paciente. Pero los estudios están hechos en cánulas de alto flujo. Lo ideal es que sea siempre mayor a 5, y una vez que coloqué el método que aporta oxígeno, la cánula de alto flujo, a las 2 horas, si no mejoró y sigue siendo menor a 2.8, el riesgo de intubación es muy alto, así que debería planear la intubación de ese paciente, y pasa lo mismo a las 6 a las 12 horas con los diferentes valores de corte. Este esquema es el que nuestro sistema provincial de salud propone y está hecho en forma de semáforo, y es un esquema muy similar al que vimos, pero simplificado. La verdad que es muy útil. El paciente que vamos a tener en cuenta es el que satura 94 o menos y tiene una frecuencia de 25 o más. A ese paciente le vamos a poner una fuente de oxígeno, ¿sí?, y eventualmente lo vamos a poner en decúbito prono. En verde van a estar los que responden bien, saturan bien, mejoró la disnea, bajó el trabajo respiratorio, así que continuamos así. Este método o aporte de oxígeno podrá ser cánula nasal, podrá ser máscara reservorio, bueno. Pero después están los que no responden y siguen con la saturación baja, con disnea o con mucho trabajo respiratorio. Esos pacientes que están en rojo van a necesitar ventilación no invasiva.
y si no mejoran, seguramente intubación orotraqueal. Y los que no responden, pero la saturación mejoró un poco, o están sin disnea, o no mejoró el trabajo respiratorio, podemos usar las cánulas de alto flujo. Aquí varía un poco con el esquema anterior, donde las cánulas de alto flujo están al inicio del esquema. La verdad que si uno lo piensa desde la fisiopatología, en pacientes que saturan 94 menos o que tienen frecuencia de 25 más, lo ideal sería poner cánulas de alto flujo desde el inicio. Recuerden, el prono es muy útil en estos pacientes. Pronovigil en cualquier paciente que sature 94 menos o que tenga frecuencia respiratoria mayor a 25. Lo ideal es que el paciente se coloque en decúbito prono al menos 2 horas, pero vamos a ir viendo cuánto tolera. Si no tolera las 2 horas serán 30 minutos y podemos ir cambiando en decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, semisentado, ¿sí? Y ir viendo los decúbitos que más le convenga y intentar que permanezca en prono el mayor tiempo posible. Muchísimas gracias.